Saludos, les doy la bienvenida a mi librería personal. Hoy voy a estar hablando sobre diferentes temas de por qué es importante tener tu propia librería o librero y sobre diferentes temas y diferentes libros. Así que comencemos. ¿Por qué es importante eventualmente tener tu propia librería o tu propio librero? Básicamente todo comienza con lo que es educación. Tenemos una percepción errónea de lo que es educar. Por ejemplo, usualmente o coloquialmente presumimos que educación es ir a la escuela, ir a la universidad, obtener un credencial académico y eventualmente ir a trabajar. Pues eso es lo que se conoce como educación sistemática, pero no es realmente el origen de lo que es educar. Educar, por ejemplo, viene del latín, que significa educere. Educere significa conducir fuera de ti. Es decir, es una apertura fuera de ti. Cuando comienzas a aprender cosas que no solamente se concentran en ti, en tu ego, es que eventualmente podemos crecer como seres humanos y podemos formarnos como seres integrales. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que cuando finalmente creas tu propio librero o tu propia biblioteca personal, vas a tener una oportunidad de cómo llenar tu tiempo de ocio. Hoy día pensamos en ocio como ese tiempo para divertirte, para ir a la playa, para ver una película. Pero originalmente, cuando vemos la definición de ocio para los tiempos de Aristóteles, Aristóteles mismo escribió que el ocio era el tiempo que teníamos que utilizar para el aprendizaje, para reflexionar y para aprender nuevos temas. Es el momento en donde usamos este tiempo para nutrir nuestro intelecto. Pero hoy día la definición de ocio se ha ido para otro lado, en donde automáticamente presumimos que debe ser para diversión, lo cual no es nocivo, pero utilizar todo el tiempo para diversión o para entretenimiento no es un elemento o digamos una idea positiva para nuestro crecimiento personal. Una librería técnicamente evidencia cómo ha ido evolucionando tu intelecto. Por ejemplo, muy posible, si le preguntas a un lector cuál fue el primer libro que leyó antes de formar su hábito de lectura, va a ser un libro totalmente diferente a lo que eventualmente terminó leyendo. Es decir, cada vez que tú lees y continúan pasando los años, tu forma de leer y de criticar lo que lees, lo cual es uno de los objetivos esenciales de la lectura, va a ir evolucionando. Por ejemplo, en mi caso, yo comencé leyendo un tipo de libro que hoy día puedo decir que no me interesa leer, porque eventualmente tu mentalidad y tu malicia sobre la crítica de lo que lees va evolucionando. Así que los libros que tienes en tu biblioteca son una evidencia de cómo ha ido evolucionando ese intelecto. La forma en cómo yo organizo mis libros, que es algo personal, no necesariamente tienen que organizarse los libros de esta forma, sino que esta es la forma en cómo yo lo organizo, porque como mencioné, es la forma en cómo yo puedo ver mi trayectoria en la evolución de los temas que me han interesado a través de mi vida. Así que uno de los temas que despertó mi interés en la lectura fue el tema de cómo la tecnología influye en la cultura y en la sociedad. Por ejemplo, el libro de Cal Newport, Deep Work, fue un libro que despertó ese interés en mí. Y desde entonces he estado leyendo diferentes autores sobre este tema. Por ejemplo, aquí tenemos a Jean, que ella es una de las expertas en este tema, en cómo social media, cómo los smartphones han ido influyendo en la salud mental, especialmente en los jóvenes, en los teenagers. También tenemos, por ejemplo, a Nicholas Carr, que es uno de los autores que ha escrito muchísimo también de este tema. Aquí tenemos una sección totalmente diferente. Por ejemplo, aquí tenemos libros mayormente sobre neurociencia y específicamente sobre la conciencia, consciousness. Es decir, el misterio de la conciencia es uno de los misterios más grandes ahora mismo en la neurociencia. Y aquí tenemos autores como este. Tenemos a Christopher Koch, The Feeling of Life Itself, que es uno de los libros
que más me ha llamado la atención y más he disfrutado sobre el tema de la conciencia del ser humano. The Case Against Reality, otro libro sobre la conciencia y sobre el cerebro humano. El punto que quiero mencionar es que no hay un orden específico en cómo deberías llevar tu hábito de lectura. Es decir, puedes comenzar con un interés cuando inicias tu hábito de la lectura, pero eventualmente tu interés se puede ir a otra área de conocimiento y no hay nada malo con ser una persona ecléctica. Así que no tengan miedo en empezar leyendo un tema y eventualmente inclinarte hacia otro tema. Y así tenemos otras categorías. Por ejemplo, aquí tenemos la sección de astrofísica de el universo. Tenemos a Carl Sagan, uno de los autores fundamentales en este tema. Tenemos a Neil deGrasse Tyson. Aquí tenemos lo que es religión, crítica de la religión. Tenemos Richard Dawkins, tenemos Christopher Hitchens. También tenemos autores como Stephen C. Meyer, que este libro es uno de mis favoritos sobre cómo él intenta evidenciar la existencia de Dios a través de diferentes argumentos. Tenemos aquí este libro que es por un antropólogo que explica el origen de las religiones en diferentes partes del mundo. Y aquí tenemos psicología, más neurociencia. Tenemos la colección de Nicholas Taleb, que es uno de mis autores favoritos, sobre cómo el mundo está dominado mayormente por randomness, lo que llama randomness, que es que las cosas son aleatoriamente, no hay realmente un orden, inclusive en el mundo económico. Aquí tenemos política, tenemos ciencias políticas, aquí tenemos más política, abajo tenemos más política y aquí tenemos más política. Y también tenemos historia. Esta sección completa es sobre filosofía de la muerte, es decir, libros de personas que escribieron cuando estaban en sus últimos días. Por ejemplo, este es de una señora que trabajaba cuidando viejitos y ella escribió un libro sobre los 5 arrepentimientos de las personas que estaban a punto de morir. Tenemos filosofía de la muerte y estudios de personas que también estaban en sus últimos días de vida. Aquí tenemos más religión, filosofía de la religión. Aquí tenemos filosofía. Tenemos también aquí el estoicismo. Tenemos aquí política. Tenemos a Karl Marx. Aquí tenemos más filosofía, Marcos Aurelius, estoicismo. En esta sección de acá es prácticamente una sección de libros clásicos que tuve el privilegio que un abogado que fue mi vecino por mucho tiempo, el licenciado Celedonio Lozada, falleció y su hijo Celedonio me dio el privilegio de que yo preservara su colección de libros clásicos, lo cual yo tengo aquí y lo cual he leído poco a poco. En esta sección aquí tenemos lo que son los libros de mi expertise en educación. Estos libros literalmente fueron los que fundamentaron mi disertación doctoral. Aquí tenemos libros exclusivamente sobre plagio académico. Y aquí abajo tenemos libros de currículo y enseñanza, que es mi especialidad en el grado de educación. Y aquí tenemos libros de referencia como el libro más odiado en academia, que es el libro de APA. Ahora me gustaría terminar este video mencionando el objetivo principal de la lectura según mi perspectiva de lo que he leído sobre la educación y la importancia del aprendizaje y de educarse. Es que tenemos que leer con un objetivo, con un propósito, es decir, leer con una finalidad, no solamente leer por leer. Porque si lees un libro y eventualmente te levantas de la silla y nunca más piensas en ese libro, podemos decir que técnicamente se perdió el tiempo. Así que tienes que buscar un objetivo de por qué quieres leer. En mi caso personal, por ejemplo, yo leo para escribir, porque a través de la escritura es que podemos finalmente sentarnos y pensar. La escritura es una forma de pensar y por eso es que es tan difícil. Tengo dos objetivos principales. Uno es leer con el propósito de criticar lo que estoy leyendo y luego que yo critico lo que estoy leyendo, haciendo notas en los márgenes, eventualmente
me siento a escribir y hago una síntesis de los libros que he leído en ese año. Así que mi objetivo no es solamente leer para retener información, sino es para hacer algo con esa información y ese conocimiento. Y es crear nuevos conocimientos. Y podemos crear nuevos conocimientos, por ejemplo, escribiendo libros, haciendo podcasts o haciendo artículos. Siempre ten en tu mente cuál es el objetivo de tu lectura. Espero que les haya gustado este video y si tienen alguna pregunta lo pueden dejar en los comentarios y así podemos continuar esta comunidad de la lectura, que sin duda es un hábito que tiene que continuar creciendo aquí en Puerto Rico y en toda Latinoamérica y en el mundo.